Y comenzamos en 3, 2, 1. ¡Acción! Vamos a hacer el primer punto, que es la ley de Dalton. Ya vamos a ver qué dice la ley de Dalton. Lo vamos a hacer a través de la simulación. Déjenme abrirla, que todavía no la he abierto. Entonces vamos. El tiempo se me pasó volando y estaba corrigiendo las evaluaciones. Entonces vamos a ver, lo primero que vamos a ver es la ley de Dalton. Y lo segundo que vamos a ver se conoce como la ley de los gases ideales, ¿verdad? Obviamente en la vida real los gases se comportan de forma real, pero hay un estudio aproximado que se hace en laboratorio, ¿verdad? Que fue la primera aproximación que se estudiaron los gases, su comportamiento, y se conoce como comportamiento ideal. Ya vamos a ver qué características tienen estos gases. Entonces, vamos a ver primero lo que nos dice la ley de Dalton a través de la simulación con la que nosotros estábamos trabajando, ¿no? Ok. Vamos a compartir entonces aquí. Ok. Ya la tengo aquí. Listo. Muy bien. Vamos a observar aquí. Nosotros vamos a trabajar o vamos a fijarnos en el valor aquí de la presión. Quiero que se fijen aquí en la presión. ¿Estamos de acuerdo? Y las preguntas que yo voy haciendo, por favor, si tienen papel, recuerden que los apuntes son parte del portafolio físico, entonces si van a ir tomando apuntes. Entonces voy a ir primero, voy a hacer hasta arriba aquí y le voy a dar hasta abajo, ¿verdad? Y voy a esperar que se mueva. Y ustedes me van a decir cuál es la presión del sistema. ¿Cuál es la presión del sistema? Según nos marca allí el 5.8. 5.8, perfecto. Observen, este es con el gas de color azul. Vamos a resetearlo. Ahora vamos con el gas de color rojo, ¿verdad? Y bajamos. Muy bien. Otra vez, lo hice lo mismo, hacia arriba y bajé, ¿verdad? ¿Cuánto es la presión? Ustedes me indican. 5.8. 5.8. Con relación al gas azul, ¿la presión tiene alguna diferencia? No. No tiene diferencia, ¿verdad? Ok. Y es importante que sepan que le di una sola vez hacia arriba y bajé. ¿Estamos de acuerdo? En el inflador aquí, el que bota los gases. Vamos a hacer lo siguiente ahora. Presten atención a la presión. Voy a adicionar azul, ¿verdad? Vamos a esperar que se estabilice la presión, ¿verdad? Y según lo que nos dice allí, la presión ya habíamos visto, vamos al rojo y también le voy a agregar rojo, lo mismo, hacia arriba una sola vez y completo. Ahora me dicen cuánto es la presión. 11.7. 11.7. Están los dos gases en la misma cantidad y en el mismo volumen. Con relación a la presión individual de cada uno, ¿cómo es la presión cuando están los dos? Subió a como estaba antes. Cuando estaba el gas azul solo era 5,8. Cuando estaba el gas rojo solo era 5,8. Cuando están los dos juntos es 11,7. ¿Qué podemos concluir con respecto a la presión? Que es el doble. Que es el doble. Ok, es el doble. ¿Y qué más pudiésemos concluir? Si el azul solo es 5,8 y el rojo solo es 5,8 y ahora los dos juntos en la misma cantidad es 11,7. ¿Qué podemos decir? ¿Qué pasa con cada gas individual y con la presión total del sistema? No deducimos allí.
Aquí repito, tengo solo el azul. Observemos, solo el azul, está solito. Y tiene la cantidad, vamos a decir, que es la misma porque subí, bajé el soplador. 5,8, ¿verdad? 5,8, solo el azul. Ahora vamos con el rojo. Igual, subo completo igual que el azul para que sea la misma cantidad. Y observamos también que es 5,8. Obvio que aquí no varía ni el volumen ni la temperatura. Está variando la presión solamente. ¿Verdad? Entonces, cada gas individualmente ejerce bajo la misma condición de volumen y temperatura 5,8. Ahora, ¿verdad? Si yo quiero saber si en vez en el recipiente tengo un solo gas individualmente, tengo a los dos, tengo 11,7. ¿Qué podemos concluir si individualmente cada uno tiene una presión de 5,8 y ahora los dos juntos tienen 11,7? ¿A qué conclusión podemos llegar? Que se sumaron las presiones. Que se sumaron, muy bien, que se sumaron. Es decir, que cuando dos o más gases están en un recipiente, si yo quiero saber la presión total, ¿qué tengo que hacer? ¿O qué tengo que saber? Sumar. O sea, la presión individual de cada uno. Correcto, muy bien, Malena. La presión total del sistema es la sumatoria de las presiones parciales de cada gas individualmente. Eso sí, escúchese bien, bajo la misma condición de volumen y temperatura. Aquí yo no estoy variando ni el volumen, observen que es el mismo cuadrito, y la temperatura sigue siendo 300 Kelvin. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo quisiera escribir la ecuación, sería la siguiente. Tengo entonces que la ley de Dalton, ¿verdad? Que se conoce también como ley de las presiones parciales. Así se conoce también la ley de Dalton. Dice que la presión total de una mezcla de gases, es igual, símbolo matemático, a la sumatoria de las presiones parciales de cada gas, ¿verdad? O lo que es lo mismo, la presión del gas 1 más la presión del gas 2 más la presión del gas 3 hasta el enésimo gas que está en la mezcla. Es decir, que si están 5 gases, cada presión individual la sumo y me da la presión total que hay en el recipiente. ¿Estamos de acuerdo? Esa es lo que se conoce como la ley de las presiones parciales, ¿verdad? También a partir de aquí, ¿verdad? Podemos hallar lo que se conoce como fracción molar del gas en la mezcla, fracción molar. ¿Qué es la fracción molar? Es dividir la presión parcial, por ejemplo, del gas 1 entre la presión total. Y eso me va a dar la fracción molar del gas 1. Y así la puedo calcular para el gas 2, para el gas 3, para el gas 4. ¿Sí? Entonces, para el gas 2 sería la presión parcial del gas 2 entre la presión total. Eso me da la fracción molar. Esto se parece como a un porcentaje, cuando sacamos porcentaje de los valores individuales y lo dividimos para el total del valor, ¿verdad? Entonces, esta presión total también se puede reescribir, según esto, como, ¿verdad? La presión total se puede reescribir, ¿verdad? Diciendo, por ejemplo, que si yo despejo de aquí la presión 1, sería la fracción por la presión total. Entonces sería la fracción 1 por la presión total, más la fracción 2 por la presión total, más y así sucesivamente hasta llegar al último gas, que nos va a dar la fracción n por la presión total, ¿verdad? Y si todos tienen fracción total, presión total, ¿qué hago? ¿Cómo se llama eso en matemática? ¿Cómo saco la presión total de todo esto? ¿Cómo qué? Cuando todos los elementos comparten los términos un valor. ¿Cómo se llama eso? Cuando lo saco todo. Factor común.
El factor común es la presión total, entre paréntesis, X1 más X2 más, hasta llegar a la última presión fracción molar. Esto que está aquí, ¿verdad? Es igual a esto que está aquí. Este en el caso de que nos den directamente las presiones y este en el caso de que nos den la fracción molar del gas y la presión total. La misma expresión es para la ley de las presiones parciales. Ya vamos a hacer un ejemplo. ¿Alguna pregunta con eso? ¿Ninguna? Ok. Very good. Entonces, aclarando, si en un sistema hay 2 o más gases en el recipiente, ¿verdad? Y nos dicen, o cómo queremos saber cómo es el comportamiento, cada gas es como si se comportara de forma individual, ¿sí? Como que si cada gas no piensa en el otro gas que está allí. Entonces, el gas 1 se mueve y tiene su presión. El gas 2 mueve y tiene su presión. El gas 3 se mueve y tiene su presión. Si todos se mezclan y están en el mismo recipiente, obviamente con las mismas condiciones, repito, de volumen y temperatura, ¿verdad? Porque si varía la temperatura, ustedes saben que las moléculas se mueven más o más rápido o menos rápido, dependiendo si aumento o disminuyo la temperatura. Recuerden que eso afecta, ¿verdad? Entonces, manteniendo constante el volumen y la temperatura, las presiones parciales se suman y me va a dar la presión total del sistema. Por eso cuando yo les pregunté, ¿los gases son iguales? Totalmente, en su comportamiento son exactamente iguales. No importa si es un gas de una molécula grande o una molécula pequeña, bajo las mismas condiciones de temperatura y de volumen va a ejercer la misma presión. Es decir, que se comportan iguales en su estudio. Por eso se estudia como un grupo general, como los gases. No estudio cada sustancia por individual. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, presión total igual a la suma de las presiones de cada gas. Y cuando divido la presión del gas entre la presión total del sistema, me da un valor que se llama fracción molar. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejercicio. Aquí tengo el libro. Si nos da tiempo de hacer un ejercicio. Vamos a buscarlo aquí. Bueno. Está. Bueno, vamos entonces a hacer el ejercicio. Por favor, lo tienen allí anotado, ¿verdad? Ok. Ok, vamos entonces con este ejercicio. Vamos a compartir la pantalla. ¿Verdad? Ok. Listo. Vamos a compartir la cámara aquí. Listo, aquí tenemos un ejercicio, ¿verdad? Muy bien. Aquí tenemos en un balón, ¿verdad? De 5 litros, en un balón de 5 litros, tenemos 2,43 moles de nitrógeno y 3,07 moles de oxígeno a 298 Kelvin. ¿Verdad? Y nos dicen, calcula la presión
total y calcula la presión parcial. Muy bien. Aquí vamos a utilizar una ecuación que se conoce como la ecuación de los gases ideales, ¿verdad? Para el cálculo de la presión total del sistema y luego podemos hacerlo con la fracción molar para hallar las presiones parciales, ¿verdad? Entonces, la ecuación, ¿verdad?, de los gases ideales es esta. Presión por volumen es igual a los moles por una constante, que es la constante de los gases, que se llama R por la temperatura. Entonces voy a colocar aquí, donde, ¿verdad? P es presión. V es volumen. N es moles. R es la constante de los gases. Y T es temperatura. ¿Verdad? Muy bien. Ok. La constante de los gases, ¿verdad? R, como es una constante, como su nombre lo indica, tiene un valor. Es 0,082 en este caso, ¿verdad? Y es atmósfera por litro entre mol por Kelvin. Este es el valor de la constante. Siempre es ese valor. Y vamos a trabajar con estas unidades. Presión en atmósfera, perdón, volumen en litros, número de sustancia en mol y la temperatura en Kelvin. Ok. Según lo que tenemos arriba en el enunciado, ¿qué representa ese 5 litros? ¿Alguien me dice? ¿Qué representa esto en la ecuación? El volumen. Muy bien, esto representa volumen, B. Muy bien. Obviamente, ¿qué representa este valor y qué representa este valor? Los moles. Los moles, N. Ok. ¿Qué representa este valor? Kelvin. Ajá, pero ¿qué es Kelvin en la ecuación? No. Temperatura. Temperatura, muy bien. Si queremos evaluar, ¿tenemos la presión? No, ¿verdad? Porque es lo que nos están pidiendo. No tenemos la presión. ¿Tenemos el volumen del sistema? Sí. 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 ¿Tenemos los moles? Sí. Sí. ¿Conocemos la constante de los gases? No. La fórmula. Aquí está la constante, sí la conocemos, es un valor conocido. ¿Conocemos la temperatura? Sí. Sí, perfecto. Muy bien, vean lo que vamos a hacer. Entonces, para calcular la presión del nitrógeno, trabajamos con los moles de nitrógeno. Y para calcular la presión del oxígeno, trabajamos con los moles del oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Y estaríamos calculando la presión parcial de cada gas, es decir, la presión del nitrógeno y la presión del oxígeno. Y luego la sumamos y nos va a dar la presión total. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a sustituir, primero despejamos la presión. ¿Este volumen cómo está? ¿Cómo está ese volumen ahí? Multiplicando. Multiplicando. Y entonces, Pasa a dividir. perfecto. Entonces me queda que la presión es igual a N por R por T entre el volumen. Ahora sustituimos, ¿verdad? Vamos a hallar la presión de nitrógeno. La presión del nitrógeno es igual a los moles del nitrógeno. ¿Cuántos moles de nitrógeno tengo? 2,43. 2,43. Por favor, quien tenga la calculadora a la mano por el tiempo para agilizar el resultado. 2,43 moles. Muy bien, de nitrógeno. ¿Cuánto es la constante de los gases? Aquí tenemos 0,082. Muy bien. Atmósfera por litro entre mol por Kelvin.
¿Cuánto es la temperatura que viene ahora? Como 98. 298. Ah, 200, perdón. Ajá. Dividido entre el volumen. ¿Cuánto es el volumen del balón? 5 litros. 5 litros. Muy bien. Mol y mol se cancelan. Kelvin y Kelvin, litros y litros. ¿Qué me queda? Atmósfera para la presión. Calculamos entonces. Hacemos las operaciones. 2.43. Yo tengo una calculadora por si acaso. ¿Ok? 2.43 por 0.082. Sale 59.37. Ok, lo divido entre 5. Y redondeando sale 59.38. Perfecto, pero hay que dividirlo entre 5. ¿Cuánto me da? 11,87. 11.87. 11,87 atmósferas. Redondeado 11.88. Ok, perfecto. Ahí no importa. Ajá, sí, 88 porque tenemos un 5. 11,88 atmósferas. Muy bien. Lo mismo vamos a hacer ahora para la presión del oxígeno. ¿Verdad? La presión del oxígeno. ¿Cuántos son los moles de oxígeno? 3,07. 3,07. Si observamos, es lo único que va a cambiar, ¿verdad? Porque la constante es igual y la temperatura se mantiene, como les dije, y el volumen constante. ¿Cuánto nos da allí? 3,07 por 0,082 por 298 entre 5. 15. ¿Cuánto? 15. 15 atmósferas. No se olviden nunca de las unidades. Muy bien. Aquí ya tengo las presiones parciales. ¿Sí o no? Presión parcial del nitrógeno y presión parcial del oxígeno. ¿Sí o no? ¿Cómo hallo la presión total del sistema? Sumando. Sumando. Muy bien. Sumando los dos. Presión del nitrógeno más presión del oxígeno. ¿Cuánto me da eso? 26,88. 11,88 más 15. ¿Cuánto es eso? 26,88. 26,88 atmósferas, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿cómo puedo comprobar también que esto es real, que la presión es total, es real? Como cada gas actúa independiente, yo puedo hallar la presión total con los moles totales, utilizando la misma ecuación. Es decir, que los moles totales, 243 más 307. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo hallaría? Ya le coloco otra hojita que ya aquí está. Entonces, sería la presión total, ¿verdad? Sería los moles totales por R, por la temperatura, por el volumen. Sabemos que los moles son 243 y 307. ¿Cuánto es el total? ¿Cuánto me da eso? 5,5 creo, ¿no? ¿Sí o no? Sí, mister, correcto. Ok, entonces 5,5 moles, ¿verdad? Lo multiplico por 0,082 por 298 y lo divido entre 5 litros. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto me da esa presión? $5,5 por 0,082, 29 por 298 entre 5. 26.87. Muy bien. 88 atmósferas. Ok. ¿Verdad? Aquí está la presión total. Y miren aquí la que nos había dado. Con la otra forma. ¿Sí lo estamos viendo, verdad? Entonces, pudimos haber calculado la presión total sumando los moles y calculando y luego hago la presión parcial, ¿verdad? O lo que hicimos ahorita, primero calculo las presiones parciales por la ley de los gases ideales y luego las sumo y obtengo la total. Les va a dar el mismo resultado, ¿sí? Ahora, por ejemplo, nosotros calculamos las presiones parciales aquí por la presión, por la ley de los gases ideales. Ustedes vieron que en la ecuación yo les dije que también se puede hacer con la fracción molar, ¿verdad que sí? Entonces, supongamos que calculé la presión total por este lado. ¿Cómo hallo la fracción molar? Porque recuerden que la presión del oxígeno sería la fracción molar del oxígeno por la presión total y la presión del nitrógeno sería la fracción molar del nitrógeno por la presión total. ¿Cómo calculo la fracción molar del oxígeno? Serían los moles de oxígeno entre los moles totales.
y la fracción molar del nitrógeno serían los moles de nitrógeno entre los moles totales. ¿Cuántos son los moles de oxígeno? Aquí tenemos 307, ¿sí o no? 307. Ya vamos a darle paso ajá. Entonces tengo aquí 307, moles totales 5,5, que me vayan diciendo cuánto es eso. 307 entre 5,5. Y aquí es 243 entre 5,5. ¿Cuánto es la fracción molar del oxígeno? ¿Quién me dice? 0.56. 0.56. Y entonces aquí debe ser 0.44. Porque debe sumar 1. Sí, mister. Ok, 0.44. Vamos a hallar la presión de oxígeno. Presión de oxígeno es 0.56 por 26,88. Me dicen cuánto es eso. Atmósfera. Y la presión del nitrógeno es 0,44 por 26,88. Díganme, que se va a cerrar la sesión. ¿Cuánto me da la de oxígeno y cuánto me da del nitrógeno? El nitrógeno da 11.82, 83. 83. ¿Y la otra? 15.05. 15.05. Ok. Si observan, hay pequeños detalles por los decimales, pero son los mismos valores. ¿Sí se están dando cuenta, verdad? Ambos procedimientos da el mismo valor en ambos casos. Lo único es los decimales en la aproximación. Pero por un paso o por el otro se hallan los mismos valores. ¿Sí? De todas maneras, esto lo retomamos antes de iniciar la segunda unidad el próximo jueves. ¿De acuerdo? Para recordarlo. ¿Puede Muy pasarlo? bien. Puede pasar la foto, mister. El ejercicio, sí, yo les paso la foto del ejercicio ahorita. Sin ningún Gracias. problema. De acuerdo. Y esta parte del video yo la cuelgo también.